Bien, discúlpenos que hemos tenido unos pequeños problemitas técnicos de arranque y esto nos ha retrasado unos minutos, pero bueno, ya creo que ya estamos conectados, así que les agradecemos su participación el día de hoy en este seminario para conocer un poco más sobre las medidas de bioseguridad que se deben implementar en las empresas a raíz de la pandemia que estamos sufriendo del COVID-19. Este es nuestro quinto seminario, ya varios han recibido y han participado en los anteriores, así que nos estamos familiarizando poco a poco con esta temática y esto es positivo y nos ayuda a poder estar preparados para el inicio de las operaciones en cuanto las autoridades sanitarias nos lo autoricen y poder de esa manera dar un servicio seguro a nuestros colaboradores y también a nuestros clientes. El día de hoy agradecemos a la tabacalera hondureña, British American Tobacco, por el acompañamiento que nos están dando a través de su experto en temas de salud y seguridad ocupacional, que es el doctor Mauricio Vanegas Leiva, especialista en medicina del trabajo, higiene, salud y seguridad industrial, certificado por la Unión Europea en 1987, también por OSHA en Estados Unidos y en México, y con 32 años de experiencia en diferentes campos de salud y seguridad ocupacional. Para nosotros es un placer pues contar con nosotros este día con la presencia de Mauricio y pues de una vez le damos la bienvenida y le pedimos pues que nos empiece con su conferencia y reiteramos las disculpas por el atraso que tuvimos el día de hoy. Adelante, José Mauricio. Gracias, ingeniero Fernando. Bueno, muchas gracias, disculpas también por el atraso que tuvimos ahí, unos problemitas técnicos. Pero bueno, vamos a iniciar la conferencia. Como decía el ingeniero Fernando, es una conferencia que viene a fortalecer, a ampliar de repente, a aportar algunas experiencias que hemos ido teniendo en el campo y esperando pues de que a todos los que tengan que ver con el tema de la prevención del COVID-19, ¿verdad? Pues tengan un aprovechamiento en este sentido, ¿verdad? Al final de la conferencia va a haber un espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar la temática en forma continua y de repente vamos a concretarnos a dar la sustancia de la misma, ¿verdad? En función de que tenemos pues el atraso del cual les estábamos comentando previamente. Quisiera saber, don Fernando, si tenemos video de la conferencia en este momento en pantalla de ustedes. Actualmente estamos viendo la página de su computadora. Ok, listo. Entonces, un momentito. Vamos a ver. Vamos a tener ahí. Vamos a ver. Sí, ahora está cargando el PowerPoint. Ok, listo. Esto es originalmente lo tenía, pero no sé cómo se me... ok, listo. Bien, ahora sí. Estamos en la presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Listo, listo.
Bueno, entonces damos inicio. Damas y caballeros, gracias por estar en sintonía. Las pandemias definitivamente han sido históricas, ¿verdad? Y ahí podemos ver la peste antonina, la viruela japonesa, la plaga de Justiniano, la peste negra, ¿verdad? ¿En qué años se fueron suscitando? O sea, estamos hablando de bastante tiempo, ¿verdad? Por atrás, ¿verdad? Y estamos llegando pues, en esta ocasión al coronavirus, ¿verdad? Precedido, por supuesto, por el SARS, el MERS, ¿verdad? Y así. Ahí podemos ver una comparación de cómo estas enfermedades, por ejemplo, el virus de la influenza, ¿verdad? Que tuvo una tasa de mortalidad del 0.5 relativamente baja entre comillas, ¿verdad? Porque eso puede significar mucha mortalidad como se mira en los otros apartados adelante, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos, para que vean ustedes cómo lo atacó severamente, ¿verdad? En el COVID, que ahorita está en proceso de desarrollo. El SARS, ¿verdad? Que ahí lo tenemos en el 2003, con 8.098 infectados, ¿verdad? Con una tasa de mortalidad del 9.6 al 11%. A estos coronavirus como que se especializan, son altamente virulentos, ¿verdad? Virulentos le decimos a un organismo que es agresivo, que es venenoso, ¿verdad? Que ataca sin piedad. Y el MERS, ¿verdad? Que también lo tenemos ahí, con una tasa de mortalidad de 34.4, bastante alta y tal, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo algunas características del virus, ¿verdad? Para que podamos comprender más adelante por qué el virus es agresivo y por qué nos está desarrollando tremenda mortalidad e infecciones, ¿verdad? Por todos lados. Entonces, vamos a describir un poquito su naturaleza. Entonces, vemos ahí que el virus es un organismo inerte, ¿verdad? O sea, inerte es que él es biológico, por supuesto, ¿verdad? Y generalmente lo biológico se reproduce, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones, por sí solo, ¿verdad? En cambio, el virus, que es una molécula tan pequeña como lo pueden ver ustedes ahí, es incapaz de replicarse y puede estar entre los 20 y los 300 nonámetros, ¿verdad? Estamos hablando de mediciones nano, en este caso. Entonces pueden ver ustedes ahí, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que llega a medir un átomo, ¿verdad? Cuando hablamos del ADN humano, estamos hablando de un nonámetro, y cuando llegamos al rango de los virus, pues aquí los tenemos, ¿verdad? O sea que este sujeto que hoy nos tiene acaparado la atención y tal, es definitivamente muy pequeño, ¿verdad? Muy pequeño. Luego tenemos más hacia adelante las células vegetales y animales, ¿verdad? En tamaños de 10 micras, 1000 o 100 micras, etcétera, ¿verdad? Fíjense, en 1 centímetro escaso, cuánto cabe ahí, ¿verdad? Y luego vamos a ver más adelantito otras cosas. Entonces, decíamos que es inerte. ¿Qué necesita el virus? Necesita, como él no tiene capacidad metabólica para poderse reproducir por sí solo, entonces busca, ¿verdad? Hace su biosíntesis infectando al huésped. En este caso, están las bacterias, ¿verdad? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, las bacterias, un poco parecido a nosotros, tienen su ADN incorporado centralmente en azul ahí, ¿verdad? Unas fibras que son externas ya, la pared celular, la membrana celular, inclusiones y ribosomas, ¿verdad? Este pequeño organito, ¿verdad? De la constitución bacteriana, que es fundamental en todo ser biológico, no digamos en el humano, como lo vamos a ver,
es importantísimo, ¿verdad?, para la replicación de este microbio. Cuando vemos la célula humana, ¿verdad?, cuando vemos la célula humana, pues lo vemos constituido de sus membranas plasmáticas, de su núcleo en el centro, donde se encuentra el material genético, el ADN, ¿verdad?, que nos da las características de herencia para nuestra especie, y así los demás organismos biológicos también, ¿verdad? Tienen su ADN o su ARN, como lo vamos a ver después. Pero si ustedes se fijan, acá donde estoy apuntando, hay una serie de puntitos rojos, ¿verdad? Puntitos rojos que son los ribosomas, ¿verdad? Lógicamente, los ribosomas necesitan todas esas estructuras internas de la célula, ¿verdad?, que lo acompañan para poder hacer su función como todas las demás otras estructuras moleculares que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, avanzando en el núcleo de las células, como de las demás seres vivientes, como decíamos en la bacteria que vimos allá, se encuentra el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que posee el código que determina todas las características y el funcionamiento de un individuo. Transmite la información en lo que somos a nuestros hijos, ¿verdad? O sea, es la molécula de la herencia. El ácido ribonucleico, ARN, y atención, ¿verdad?, que este ARN es la forma del material genético del coronavirus, ¿verdad? Básicamente, entonces es una molécula que se le llama mediadora entre el ADN, que contiene el material genético, este que estábamos hablando arriba, y las proteínas que se fabrican en el citoplasma de la célula, o sea, entre la membrana periférica de la célula y el núcleo. Ahí se encuentra el aparato reproductor de proteínas, ¿verdad? Entonces, el ácido ribonucleico es un mensajero desde el ADN hacia los productores de proteínas, ¿verdad? Y tal. Los virus se clasifican, ¿verdad? Si ustedes se fijan, las distintas formas que hay de virus ahí en la imagen, ¿verdad? Entonces se clasifican de acuerdo a la naturaleza y a la polaridad. Esto es bien importante, que usted vea esta parte de la polaridad del material genético dentro del virión, de la simetría de las cápsides, ¿verdad? Ustedes se miran esto como un multiedro, ¿verdad?, circunferencial, etcétera, ¿verdad? Entonces, luego la presencia o ausencia de una capa lipídica. Esto es fundamental que lo veamos, porque de esto depende mucho el ataque que nosotros estamos haciendo al coronavirus, ¿verdad? Y con lo cual pues podemos evitar su contagio. Dimensiones de la partícula viral, ¿verdad? También eso forma parte de cómo es que se clasifican entonces los virus. Ok, los virus más simples, no envueltos o desnudos, ¿verdad?, están formados por ácido nucleico, ¿verdad? O sea, el ácido que está dentro del núcleo de la célula, encerrados en una cápside de proteína a la cual se le denomina nucleocápside, ¿verdad? Los otros virus son virus envueltos, mientras aquellos no son envueltos o desnudos, este está envuelto. Y este es nuestro coronavirus, ¿verdad?, que tiene una estructura más compleja en la cual la nucleocápside está rodeada por una bicapa lipídica, ¿verdad? Otra vez, ahí la importancia, que facilita la interacción del virus con las células huéspedes. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos el virus desnudo, ¿verdad?, sencillamente compuesto por estas pelotitas azules y su ADN o su ARN, ¿verdad? En el caso del coronavirus, tanto tiene esta estructura del genoma y otras acá, que le permite entonces tener una envoltura en su estructura que la hace envuelta, ¿verdad? O sea, está cubierto esta cápsula de la cual hablábamos como núcleo
cápsides de los que están desnudos, ¿verdad? Eso es bien importante entenderlo de cara a la prevención de la cual vamos a estar hablando más adelante y de la cual estoy más que seguro que ustedes ya lo han revisado, lo han visto. Bien, entonces, centrándonos de acuerdo a esa información, el coronavirus, ¿verdad? Denominado COVID-19, ¿verdad? Que son siglas en inglés para decir coronavirus, disease, que es una sigla o palabra en inglés que quiere decir enfermedad, 19, ¿verdad? COVID-19. Se supone, ¿verdad? Porque hay tantas pláticas y tantos vaivenes de que a dónde se produjo este virus, que fueron los norteamericanos, que fueron los de Wuhan, o sea que los norteamericanos se lo fueron a poner a los chinos allá, o que los chinos, bueno, lo reprodujeron y accidentalmente se les ha salido, o a saber cómo está la cosa. El punto es que en Wuhan es donde comienza, ¿verdad? El COVID-19, ¿verdad? Entonces ahí tenemos al virus, ¿verdad? Con esa serie de espículas ahí, ¿verdad? Que le dan la denominación de corona, ¿verdad? Esta parte amarillenta de acá, periféricamente, que la tiene también en esta sección frontal, o sea, prácticamente en toda su envoltura, es lipídica, o sea, son grasas, ¿verdad? Grasas específicas del microorganismo. Y estas espículas de aquí son importantísimas de saber, porque estas son las que se conectan, digamos, con la célula que van a invadir, ¿verdad? Que despuesito lo vamos a ver un poquito más práctico. Bien. Bueno, los coronavirus en sus orígenes, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de esto. Se supone, no es que se supone, tenemos virus en toda la naturaleza humana. Donde quiera que usted se sube a un árbol, ahí se va a llenar de virus. Si va al mar, al río, a donde sea que usted vaya, definitivamente ahí hay cualquier cantidad de virus. Si se acuerdan en la imagen que les presenté originalmente, que había distintas formas, ¿verdad? Y tal. Entonces, así, hay en la boca, en la nariz, en la piel, etcétera. O sea, los virus los vamos a encontrar en todos lados. Se supone que este virus, pues, pudo haber provenido de hacerse una sopita, ¿verdad? De estos animalitos, ¿verdad? Del murciélago, ¿verdad? Pasados a algún animal y luego, pues, el problema. Entonces, se denomina zoonosis cuando nos afecta a nosotros de microorganismos que enferman a los, o que son parásitos o viven en ese huésped para mantenerse vivos y pasan al ser humano por los calditos y las sopitas y las carnes asadas que se hacen ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, el coronavirus, el pasado 19 de marzo, científicos rusos mostraron que este coronavirus tenía un tamaño entre los 100 y 120 nanómetros. Estamos hablando de nanopartículas infinitamente chiquititas, ¿verdad? Pero una célula mide, si se da cuenta, 12.75 micras, ¿verdad? Que es una unidad mucho mayor que el nanómetro o que el nano. O sea que dentro de esa célula pueden haber 12.750 nanos, o sea que usted divide esta cantidad por esta y le da cualquier cantidad tal vez ahí en preguntas y respuestas alguien puede hacer la operación. 12.700 nanos entre, pongámosle 150, perdón, 110 para hacer un promedio ya del tamaño del virus. Entonces ahí poníamos de nuevo la regla, ¿verdad? De medición, que en un centímetro, en un simple centímetro, cabe cualquier cantidad de microbios, ¿verdad? Pero Dios nos constituyó, ¿verdad? De un sistema de defensa tremendo, tremendo. Yo creo que nadie en la existencia de lo que existe, ¿verdad? Pudo habernos equipado mejor, definitivamente. No solamente en cuerpo, sino en alma y en espíritu, ¿verdad? O sea que tenemos un gran creador. Bien, tenemos que evaluar el riesgo biológico, ¿verdad? Y para eso debemos de conocer
contra quién nos estamos enfrentando y cómo este microorganismo se desplaza hacia el cuerpo humano para afectarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber su patogenicidad como capacidad del agente infeccioso para causar daño al huésped, ¿verdad? Debemos de saber cuál es el medio, la vía de transmisión o mecanismo de cómo penetra al huésped. Y la transmisibilidad, cómo es que pasa, ¿verdad? Para propagarse de una persona a otra e incluso del animal hacia uno, ¿verdad? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Sobre el SARS-CoV-2, que es también el mismo coronavirus del que estamos hablando, lo cataloga dentro de los grupos de riesgo biológico 3 y 4. ¿Verdad? Quiere decir que el 2 y 1 son más inofensivos, menos contagiosos para las comunidades, aunque sí puede enfermar, pero menos agresivo. Entonces, el grupo 3 causa enfermedades humanas graves y presentar un peligro grave para los trabajadores. Y no solamente trabajadores, sino que también, como dice, se puede presentar un riesgo de propagación a la comunidad, ¿verdad? Pero generalmente hay profilaxis, tratamiento efectivo disponible. Y el 3, lo mismo, solo que hay un alto riesgo de propagación en la comunidad y generalmente no hay profilaxis y tratamiento efectivo, digamos, hasta este momento, que es en el caso del coronavirus. Entonces, el coronavirus se distribuye por sus características, ¿verdad?, entre estas dos. Por lo que, entonces, es necesario determinar el riesgo para cada ocupación, ¿verdad? Esta información que estoy leyendo en este momento, estamos tratando, está contemplada dentro del documento de Manual de Bioseguridad Laboral que desarrollaron Andy con el Ministerio de Trabajo, universidades, etcétera, ¿verdad? Así que lo que es de César es del César y esto hay que hacerlo ver. Bien, entonces, la transmisión, pues ya sabemos que es agresivo el coronavirus, ¿verdad? ¿Cómo se transmite? Bueno, pues mire, por las secreciones respiratorias de las cuales ya todos conocemos, y creo que hemos estado bien informados de esto, la tos, el estornudo, ¿verdad? Y si es todas estas secreciones entran en contacto con los ojos, la nariz y la boca, ¿verdad? La vía fundamental para el contagio de este microorganismo es definitivamente la vía respiratoria, por la nariz, ¿verdad? Haciendo entrar esos aerosoles de los que está hablando esta persona, que está sus aerosoles, combinándolos con el coronavirus, que ya es una etapa ya reproducida del virus, ¿verdad? En la garganta, en la nariz, en los bronquios, ¿verdad? Etcétera, en los pulmones, no digamos, de estas personas, ¿verdad? Entonces, poco probable que la transmisión por el aire se haga a distancias mayores de 1 o 2 metros, aunque mejor los criterios que estamos manejando de llevarlo hasta 1.5 a 2 metros, ¿verdad? Entonces, la transmisión definitivamente con tocar superficies contaminadas por esas secreciones, ¿verdad? Después la persona puede tocar de nuevo la nariz, los ojos y tal, ¿verdad? Llevar con la mano contaminada, ¿verdad? Que por todas las estructuras y características o condiciones que puedan tener nuestros ambientes laborales, académicos y en la casa. Es universal la transmisibilidad, ¿verdad? Entonces, de ahí pues que la mano va hacia los ojos, la nariz, la boca del ser humano y entonces esto se contagia y el microorganismo, este chiquitín que acabamos de ver, ¿verdad? Necesita de él para reproducirse. Entonces, cuando hablamos de los objetos contaminados y superficies, hablamos de varias horas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de aerosoles,
Estos aerosoles que caen en nuestra mano, que caen en la superficie de cualquier aparato que sea en casa, en el trabajo o en la comunidad, entonces 3 horas va a durar el coronavirus ahí. ¿Y por qué en el cobre 4, en el cartón papel tal, en el acero inoxidable tantas horas? Es importante conocerlo de cara a las limpiezas o sanitizaciones que tenemos que hacer de la superficie. Ahora, ¿por qué muere entonces el coronavirus a esas horas? Sencillamente, por lo que habíamos hablado atrás, él necesita al ser humano o al animal para reproducirse, ¿verdad? Y entonces, de ahí que ojalá que sea importante los estudios que están haciendo en Oxford, ¿verdad? Que nos comentan los científicos, en el cual se inocularon, perdón, están probando unas vacunas de acuerdo a ciertos protocolos que habían estudiado de los coronavirus que se dieron anteriormente, el MERS, el SARS y todo eso, ¿verdad? Entonces, como estos protocolos dejaron de usarlos porque, si se fijaron, las epidemias que hubieron fueron cortas. Entonces, pues bueno, se olvidaron de ahí de hacer las vacunas, pero ha servido esos protocolos ahí, los han desempolvado y entonces, bueno, pues ahí están probando ahorita con una serie de monos, ¿verdad? Que aparentemente han tenido una respuesta satisfactoria de acuerdo a los antígenos o parte del coronavirus que los han inyectado en estos monos. Luego, estos han hecho inmunodefensa o anticuerpos, han creado anticuerpos frente a esas partículas de microorganismos y, ¿verdad? Les han puesto la vacuna del protocolo que habíamos hablado previamente y los monos no han reaccionado. O sea, no han reaccionado, me refiero en el sentido de no han desarrollado la enfermedad, ¿verdad? Y entonces eso es una esperanza muy satisfactoria para que pronto podamos tener una vacuna que nos pueda ayudar, ¿verdad? Para que llegue a nuestros países, una vez que lo empiecen a comercializar, sea esta vacuna o sea cualquier vacuna, porque en todos lados los laboratorios están trabajando sobre eso. Entonces, creemos que va a llegar un poquito después, poco tarde, a Honduras, a nuestras áreas, ¿verdad? Esto está como las películas, ¿verdad? Que las estrenan y les dan vuelta por todos lados y finalmente llegan a nuestros lugares 2 años después, etc. Bueno, entonces ya sabemos que la vía predilecta del virus es el sistema respiratorio, desde la nariz hasta llegar al pulmón y por supuesto la boca, ¿verdad? Ayuda mucho porque igual el virus puede tragarse, ¿verdad? Por las secreciones estas con que nos podemos contaminar y poco a poco ir bajando, ¿verdad? A las estructuras inferiores digestivas y respiratorias principalmente, ¿verdad? Y luego los ojos, ya hemos dicho que los ojos también, ¿verdad? Si estos son contaminados, ¿verdad? Por estas gotitas, estas secreciones, aerosoles, ¿verdad? De tal manera que, así como cuando usted se aplica las gotitas a los ojos ahí para tratar una conjuntivitis y matar la bacteria ahí, también esas soluciones entran al sistema circulatorio, ¿verdad? Por las venitas que usted se mira en la parte blanca de la esfera del ojo. Entonces, por ahí es donde entra y bueno, hace lo que ya conocemos que tiende a hacer, ¿verdad? Entonces, tenemos acá la forma de cómo este virus, llegando al sistema respiratorio, llegando al sistema respiratorio, nos hace el daño que nos hace. Entonces, como podemos ver, el microorganismo, el coronavirus, ¿verdad?
que es este, está su corona, está su cápside, está su material genético acá, ¿verdad? Parece un resorte estirado, ¿sí? Material genético, el ARN, ¿verdad? Entonces, el microorganismo, este coronavirus, llega a esta partícula que tienen los neumocitos, que tienen las células que tapizan, ¿verdad? El sistema respiratorio, ¿verdad? Y empieza a dialogar con este, ¿verdad? Y él tiene dentro de sus partículas, el coronavirus, unos engañadores, ¿verdad? O tiene una ganzúa, llamémosle, por así decirlo de manera coloquial, unas ganzúas que le permiten engañar al receptor AC2 que vemos ahí. Y entonces, de tal manera que convence, ¿verdad? Al receptor de la célula humana, que sería esta, ¿verdad? No se ve redonda, ¿verdad? Por efectos didácticos. Y entonces hace penetrar el microorganismo, el material genético en este sector, ¿verdad? Ya una vez encajado ahí, ¿verdad? El ARN, ¿verdad? Viene y engaña también ahí de forma pues con premeditación, algo así de ventaja, definitivamente, al organismo para decirle que necesita reproducirse, ¿verdad? El organismo de por sí, sus células están trabajando para hacer un trabajo específico, el músculo para hacer fuerza, etcétera, ¿verdad? La visión, los conos y bastones ahí para a tener la visión que deben de tener, etcétera, ¿no? El resto. Entonces, el virus le dice al sistema ribosomal nuestro de que necesita, ¿verdad? Hacer proteínas. ¿Para qué? Para, necesita hacer proteínas para poder él sobrevivir. ¿Verdad? Recuerden que es un cuerpo inerte, sin capacidad de reproducirse por sí solo. Entonces, de esta forma, él empieza a reproducirse. El organismo no se está dando cuenta en ese momento, ¿verdad? De que este se está reproduciendo. De tal manera que hace cualquier cantidad de copias, ¿verdad? De partículas proteínicas virales, de tal manera que este se multiplica y explota la célula muere y ¡pum! Salen los virus, ¿verdad? Reproducidos en cualquier cantidad de millones, ¿verdad? De partículas, perdón, de partículas virales, ¿verdad? Que van a infectar prácticamente todos los órganos de lo que estamos constituidos y que ya conocemos, ¿verdad? Que en los casos muy graves llegan a sucumbir por la agresividad que tiene este microorganismo, ¿verdad? Entonces, dado esta situación de reproducción y multiplicación del virus, que a todo esto también no he comentado, el organismo comienza toda una escalada de defensas, o sea, ya se da cuenta de que hay un agente patógeno ahí que le tomó el pelo y que entonces necesita neutralizarlo, pues es un cuerpo extraño, ¿verdad? Y que le está causando daño y empieza a crear toda una serie de, en el pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Las famosas secreciones, ¿verdad? Que se hacen en tanta o en excesiva producción, ¿verdad? Que en vez de ayudarle al organismo a neutralizarlo con los anticuerpos que ya se deberían de estarse formando del quinto en adelante de los días, de haber el virus reproducido, entonces todas esas secreciones, todos los mecanismos, incluyendo hasta el mismo de la tos, hacen las dificultades que tiene el sujeto en la medida que el virus y el sistema de defensa nuestro comienza a defenderse, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo existen en las partes, o sea, síntomas clínicos leves, ¿verdad?
que permiten que el 80% de la población afectada por el coronavirus, infectada, rápidamente pues cede a la infección, ¿verdad? Entonces, pero en esa replicación vamos a tener nosotros los famosos signos de la fiebre, dolor de cabeza, puede haber diarrea, tos seca, dolor de cuerpo, ¿verdad? Y una pesadez en el cuerpo tremenda que el enfermo pues no desea hacer mayor cosa, lo cual es lógico, ¿verdad? En la medida que el virus va avanzando en el tiempo y si el individuo empieza a ponerse grave, ¿verdad? Pues vamos a empezar a desarrollar lo que son las neumonías y atelectasias, ¿verdad? En el pulmón, ¿verdad? Con tos seca, productiva, con dificultad respiratoria y una baja en el oxígeno, ¿verdad? Y por lo tanto, que empieza a sufrir tremendamente el sistema respiratorio y por ende el resto del cuerpo, ¿verdad? Porque lógicamente hay algo que no está bien. Y finalmente, pues, ¿verdad? Llegan a desarrollarse, como decían, ¿verdad? Las respuestas inflamatorias que hace el organismo humano, ¿verdad? Y ya para ahí, si el individuo no se ha defendido satisfactoriamente contra este virus, que es en cantidades industriales, como lo habíamos dicho, entonces puede caer en un estado crítico, severo, que necesita ¿cómo se llama? Aparatos de sostenimiento mecánico para la respiración, ¿verdad? Ya lo puede ir necesitando en etapas previas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los aparatos mecánicos de respiración. Entonces, tenemos una situación ahí que para los que entran en estado grave a críticos, ¿verdad? La cuestión puede llegar a ser fatal finalmente, ¿verdad? Afortunadamente, pues, no son muchos los que mueren, desafortunadamente, no deberían de morirse, pero esta es la naturaleza, esta es la vida. Y muchas veces la vida es así porque estamos haciendo cambiar muchas condiciones en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, de ahí pues que van cambiando estos microorganismos, van volviendo más agresivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, afortunadamente decíamos también que de los casos leves vienen a representar el 80%, los casos graves, un 14 y un 6%, ¿verdad? Los críticos, ¿verdad? Afortunadamente. Pero bueno. Para el día de hoy, esta es una información de hace más o menos una hora, a nivel mundial, los casos de coronavirus alcanzan los 3.646.000, etcétera, ¿verdad? O sea, estamos casi ya acercándonos a los 4 millones de contaminados reportados a la OMS y a los que llevan estadística, ¿verdad? No así los no reportados, ¿verdad? Que ha de ser cualquier cantidad y con el peligro de que pueda esto multiplicarse. Perdón que estaba teniendo una bulla aquí atrás. Por ejemplo, en México, con unos estudios que ellos estaban haciendo, decían que de los datos que estaban teniendo, había que multiplicarlos por 8. O sea que si multiplicamos por 8 esto, así vamos por ahí, ¿verdad? Y muertes, estamos en 252.407, con una recuperación de 1.200.170 sujetos, ¿verdad? Vuelvo a insistir, reportados, ¿verdad? A las agencias internacionales. Honduras. Honduras, ¿cómo estamos nosotros ahorita? 1.178 casos reportados, ¿verdad? Con 83 muertes. Y vemos esta gráfica aquí abajo, a la derecha abajo, vemos cómo la pandemia en nuestro país va teniendo este comportamiento, ¿verdad?
epidemiológico en ascenso, ¿verdad? Esto es lo que no queremos que siga subiendo y por eso estamos recibiendo las conferencias que vimos previamente, más las que estamos ahora dando y las que han de venir. Recuerden que la especie humana retenemos un 20% y nos escapan 80% del conocimiento adquirido. Entonces hay que estar repasando para y por supuesto ir reteniendo lo bueno y desechando lo malo, ¿verdad? E ir haciendo la síntesis, ¿verdad? Bien. Entonces, frente a ese panorama monstruoso, porque no lo podemos llamar de otra manera, dado que la humanidad no ha vivido una pandemia tan severa, ¿verdad? Tan de grandes alcances, que no los países, ¿verdad? Al no hacer lo que están haciendo o lo que estamos haciendo, esto definitivamente sería catastrófico más de lo que ya es. Es una catástrofe lo que estamos viendo. O sea que podría llegar a ser peor el asunto, ¿verdad? Si las cosas las hubiéramos dejado así como los suecos, por ejemplo, ¿verdad? Que los suecos sencillamente están viviendo la pandemia sin aislamientos o sin cuarentenas, así como nosotros, ¿verdad? Pero están teniendo una cantidad de muertos importantes, ¿verdad? Entonces, por ahí están ensopesando si realmente es una buena estrategia o habrá que verlo. Habría que verlo. En eso están los científicos, ¿verdad? Valorando a ver si nos dejan a nosotros igual. Yo creo que, quién sabe, ¿verdad? Por las condiciones sociales en las que nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Sea bueno dejar sin cuarentenas nuestros ambientes hondureños y regionales y lo que los demás están haciendo, ¿verdad? Porque tenemos dos grandes elementos fundamentales que van en contra o a favor de que nos pudiera hacer súper daño en esto. Uno es la educación, otro es la salud, ¿verdad? Y la alimentación. Entonces, por ahí tenemos tres valladares importantes, ¿verdad? Que no podemos, por los que no podemos, mejor dicho, ¿verdad? Por lo que no podemos dejar de hacer nuestras estrategias que yo creo definitivamente están funcionando, ¿verdad? Están funcionando, a pesar de que con mucho pesar, salga la redundancia, se nos han escapado uno que otro compañeros y compañeras hondureñas, ¿verdad? Que ahora ya gozan de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero esto es así. ¿Qué se le puede hacer? Bueno, entonces, frente a ese panorama dantesco que tenemos, feo, definitivamente a nivel laboral necesitamos, ¿verdad? Hacer una clasificación de las ocupaciones, de los oficios, según el riesgo de exposición, ¿verdad? La clave aquí es exposición al coronavirus. Entonces, vamos a ver que los científicos salubristas y tal nos recomiendan y compartimos sus criterios, ¿verdad? Para que podamos hacer estas clasificaciones, ¿verdad? Entonces, la OSHA de los Estados Unidos, que lo comparten a nivel mundial, estos criterios, han determinado que el riesgo de exposición se vea en 4 niveles, de acuerdo a la tarea de trabajo a realizar, ¿verdad? O bien el riesgo es muy alto, es alto, medio o es bajo, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver en esta pirámide, ¿verdad? Cómo se da, pues, el calificativo de estos grados de riesgo o niveles. Entonces, hablamos de muy alto nivel de riesgo a trabajadores de la salud, ¿verdad? Que realizan procedimientos de generación de aerosoles, ahí donde la gente está sacando aerosoles por tos, por el habla, por las condiciones en que se encuentra, ¿verdad? Personas
sospechosas o con diagnóstico ya directamente y que están en salas de cuidados intensivos o en salas individuales, etcétera, no necesariamente de cuidados intensivos. El personal sanitario de laboratorio que recolecta o maneja muestras de pacientes conocidos o sospechosos, trabajadores de la morgue, ¿verdad? Que implican pues esa cercanía, las autopsias, ¿verdad? Porque igual, acuérdense que el microbio afuera del organismo humano puede durar las horas que platicamos en el plástico, en el vidrio, en el cobre, en la plata, lo que sea, ¿verdad? Entonces en el cadáver también, ¿verdad? Más bien ahí pudieran estar echándose sus últimos pedacitos de tejido, ¿verdad? Los virus, y pues están presentes. ¿Verdad? Bien, y esto. Entonces, luego se denominarán de alto riesgo el personal de asistencia y atención médica expuestos a pacientes conocidos igual, ¿verdad? Contagiados con SARS, y trabajadores del transporte médico que movilizan pacientes, ¿verdad? Con sospecha o diagnosticados, los de la morgue y tal, personas que se sospecha y tal. De ahí vamos a ver el grado nivel medio de trabajadores sin contacto comunitario, ¿verdad? Continuo, con posibles contactos con viajeros procedentes de lugares internacionales, ¿verdad? Estamos hablando de aeropuertos, por ejemplo, ¿verdad? Agencias de viaje, en todo caso, gente que tiene contacto con esta gente a nivel marítimo o por la vía aérea, no digamos, ¿verdad? Que eso es lo que nos tiene realmente intercomunicados a nivel mundial y facilitándonos, ¿verdad? Todos estos contagios, ¿verdad? Así que trabajadores con alto contacto o frecuente con el público, los escolares, los compañeros de trabajo, los clientes y otros individuos, y bajos, nivel bajo, trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo, ¿verdad? Con el público en general y otros compañeros de trabajo. Pero entonces, tenemos que clasificar de acuerdo a nuestra empresa quiénes son los que adoptan los altos, los muy altos, altos y medios y bajos. Entonces, haciendo esa clasificación, vamos a ir tomando las medidas correspondientes, las estrategias, desarrollando los protocolos, etcétera. ¿Sí? Bien. Uno de los grupos dentro de la empresa, ¿verdad? Que más preocupa son justamente los grupos vulnerables, ¿verdad? Porque ya sabemos que son los que al final de cuentas han venido a ser los más críticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas tienen debilitado su sistema inmunológico y otros facilitados por los medicamentos que toman, etcétera, o por la inactividad que pudiera tenerse. Entonces, tenemos acá los trabajadores que adolecen de enfermedades cardiovasculares, hipertensivas, diabéticos, ¿verdad? Las enfermedades crónicas del pulmón, la inmunodeficiencia, llámale usted VIH o cualquier otra de las lupus eritematoso, nodular, sistémico, lo que sea, los pacientes o trabajadores nuestros que sufren de cáncer y que están con tratamiento activo, ¿verdad? Ya sabemos que el tratamiento anticanceroso, antitumoral, es un tratamiento definitivamente inmunosupresor, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos debilitamientos importantes. Los mayores de 60 años, ¿verdad? Que también el sistema inmunológico, como todos los demás sistemas, pues van cayendo en sus potencias, en sus fuerzas, ¿verdad? Para poder desarrollar apropiadamente todos sus sistemas, ¿verdad? Y la embarazada, ¿verdad? Entonces, este grupo de acá interesa identificarlo, pero no porque sean de este grupo hay que sacarlos de la empresa o llevarlos a aislamiento innecesario o etcétera. Depende de las condiciones en que estos definitivamente se encuentren.
Por ejemplo, si el trabajador, aquí tenemos el grupo de trabajadores y aquí la patología está controlada, o sea, está tomando sus medicamentos y haciendo todo lo que le han indicado hacer, ¿verdad? En forma apropiada, entonces tiene controlada su hipertensión, controlada su diabetes y así sus enfermedades pulmonares, etcétera. Entonces, hay niveles de riesgo para con esta persona que está tomando bien, que está siendo bien disciplinada, ¿verdad? Niveles de riesgo 1, 2, 3 y 4. Y entonces aquí abajo tenemos a qué se le denomina NR1, ¿va? Quiere decir que es un similar a riesgo comunitario, trabajo sin contacto con personas sintomáticas del coronavirus, ¿verdad? El nivel 2, trabajo con posibilidades de contacto con personas sintomáticas, con posibilidad, ¿verdad? No necesariamente, manteniendo una distancia de seguridad y sin actuación directa sobre ellos. O sea, ya eventualmente y a una distancia. El nivel de riesgo 3 sería entonces la asistencia e intervención directa sobre personas sintomáticas, ¿verdad? Con equipos de protección adecuados y sin mantener la distancia de seguridad. O sea, que aquí va aumentando el riesgo, ¿verdad? Ya cuando empiezan a dar asistencia a una intervención. De repente, Cruz Roja y de repente los brigadas de primeros auxilios en nuestras empresas. Y el riesgo 4, profesionales no sanitarios, ¿verdad? Que deben realizar maniobras generadoras de aerosoles, como por ejemplo los que hacen respiración cardiopulmonar, ¿verdad? En este caso, pues las brigadas de primeros auxilios más que en lo anterior. Entonces, frente a estos niveles de riesgo, ¿verdad? En personas que están controladas, no sanas, ¿verdad? Pero que están controladas, ¿verdad? En sus enfermedades, las que ya habíamos hablado. Entonces, por ejemplo, en el caso del NR1, NR2, y vemos sus colores indicados arriba como número 1, ¿verdad? Y tal, dice que no precisa ni adaptación ni cambio de puesto y puede permanecer en una actividad laboral tranquila. Ahora, si esto va aumentando en términos de los colores, ¿ya? Y por ende de la numeración, entonces vamos a ver que en la 2, para esas personas enfermas aún controladas en ese caso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Continuar la actividad laboral que ellos desarrollan y pueden realizar tareas con exposición a personas sintomáticas siempre que estén utilizando equipos de protección apropiados, ¿verdad? Y así podemos gradualmente viendo esas personas controladas con estos tipos de enfermedades de las que hemos estado hablando, ¿verdad? Que ya definitivamente ya hay que hacer otro tipo de intervención en donde la asistencia, en el caso 3, en el caso de la intensidad 3, entonces puede continuar la actividad laboral sin contacto con personas sintomáticas. O sea, y ahí ya no debe de haber contacto, sin posibilidad de tramitar estas PRL y son, ¿cómo se llama? Prestaciones laborales temporales. Entonces puede una persona poder hacer esto y incapacitarlos, mejor dicho, ¿verdad? De manera temporal, ¿verdad? Y luego, en el 4, definitivamente, ahí ya es un cambio de puesto de trabajo el que hay que desarrollar. Entonces, estamos hablando de la persona controlada, ¿eh? Y luego no vamos a hablar de las otras para que usted lo pueda revisar despacio, ¿verdad? Para las patologías descompensadas, o sea que son patologías en las cuales aún tomando el medicamento o de repente lo está tomando de manera alterna y se descompensa la persona, porque a veces el paciente o el trabajador que tiene una patología cree que va a diluir el líquido o solo se va a tomar la mitad de la pastilla, pues cuando es la que debe de tomar, etcétera, etcétera.
¿verdad? Y entonces está descompensada, ¿verdad?, esta persona. Entonces, ojo, hay que valorar todo esto. Y así, cuando llegamos a la comorbilidad mayor o menor, hay a dos aspectos. O sea, que cuando la persona puede tener, además de estas enfermedades, otras o estas mismas enfermedades, ¿verdad?, ya acompañadas. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿De acuerdo? Entonces, ahí les dejo, ¿verdad?, para hacer el ejercicio de los descompensados y de los comórbidos, de dos aspectos y más, para que vayan haciendo ustedes laboralmente ahí en la planta, incluso en administración, ¿verdad?, etcétera, transporte y qué sé yo, vayan haciendo ustedes sus separaciones, sus tratamientos, sus estrategias como están planteadas allá, que me parece un documento excelente. De apoyo. En esto entra en juego la creatividad, ¿verdad?, que los equipos vayan dándoles sin dejar por un lado la estructura medular, que me ha parecido excelente en el manual de bioseguridad, que prácticamente es la columna vertebral o esqueleto, para ir viendo y desarrollando, digamos, los otros protocolos de las otras actividades económicas, ¿verdad?, que están pendientes y que van a ir incorporándose a la actividad laboral más adelante. Entonces, frente a esto que tenemos una situación crítica de infectación, de mortalidad nuestra e internacional, pero localmente en nuestra empresa, pues tenemos que ir viendo qué es lo que tenemos. Tenemos trabajadores de muy alto riesgo. ¿Quiénes podrían ser? De repente la doctora, la enfermera, quienes lo asisten, aparte de la enfermera, si acaso, ¿verdad? Ese es un riesgo alto, definitivamente, ¿verdad? Muy alto y alto, ¿verdad? Y abajo, pues ya empiezan a caer todo lo que es producción y en lo bajo, todo lo que es administración y por ahí, ¿verdad? Y entonces de ahí, pues que podemos ver que hay controles de ingeniería, controles administrativos, prácticas seguras, equipos de protección personal, ¿verdad?, que de acuerdo a la magnitud del riesgo que se tenga, ¿verdad?, pues así hay que ir haciendo las adecuaciones en cuanto a controles de ingeniería, que vamos adelante. Hay unos ejemplos muy bonitos, unos controles administrativos, etcétera, ¿verdad? Utilizar los sanitizantes y los equipos de protección personal. Bien, entonces aquí podemos ver lo del riesgo muy alto y alto, ¿verdad? Ahí en amarillo les estoy señalando los puntos más esenciales en cada uno de estos, los acabamos de mencionar. En el alto, solo para darles una citación, digamos que hay que mantener adecuada ventilación, ¿verdad?, en esas áreas donde el afectado está llegando en forma crítica, en forma mediana o leve, ¿verdad? Aún la leve debería de tener una capacidad de aireación satisfactoria, ¿verdad? Con presión negativa sería lo ideal, tanto aún así para las clínicas médicas, no necesariamente pequeñas, las hospitalarias en sus áreas de habitaciones, en cuidados intensivos, etcétera, ¿no? Entonces, el aislamiento, en las áreas de postmortem, por supuesto, ¿verdad?, los controles de ingeniería. Para ver un poco lo de los controles administrativos, ¿verdad?, pues políticas que reduzcan la exposición, eso es importante, ¿verdad? Luego, colocar letreros para informar, ¿verdad?, de que hay personal con síntomas, sin síntomas o más, lógicamente tiene que ser con personal ahí afectado, el uso de mascarillas, ¿verdad?, la supervisión médica, la educación y la capacitación. En las prácticas seguras,
el usar el alcohol con agua, el alcohol con gel, etcétera, ¿verdad? La limpieza, de la que vamos a hablar más adelantito, y los equipos de protección personal, ¿verdad? Usar guantes, batas, caretas, etcétera, en este tipo de nivel de riesgo altísimo, olvídese, eso es fundamental, ¿verdad? Y bien, eliminar los EPP y los otros desechos infecciosos, ¿verdad? Que hay que hacerlo como ya está tasado en bolsas rojas, ¿verdad? Que refieren a riesgo biológico, a desechos de riesgo biológico, para que no se vayan a contaminar quienes recogen los mismos, ¿verdad? Tanto esto como en el riesgo medio, ¿verdad? Aquí sigue todavía el alto, pero ya sabemos la magnitud del riesgo alto, quienes lo están viviendo, ¿verdad? Una porción adicional. Esto está en el documento del manual, ¿verdad? El documento del manual de bioseguridad del que estábamos hablando originalmente y que consta en la bibliografía al final para que se puedan abocar a ello y poder ver estos aspectos. Y no me detengo mucho ahí porque viene el riesgo, el nivel de riesgo medio y el bajo, ¿verdad? Que prácticamente ahí lo van a encontrar ustedes para poderse ir configurando las estrategias, ¿verdad? Bien, estas son las habitaciones o clínicas con presión negativa, ¿verdad? O sea, si ustedes pueden observar, se introduce aire fresco, limpio, ¿verdad? Y ese aire viciado que se está acumulando en la habitación sale por estos aparatos de succión, ¿verdad? Con filtros muy especializados, muy eficientes para que lógicamente no salga el virus, ¿verdad? Para el patio, ya tengamos alguna gente, ¿verdad? Afectada por este mecanismo. Entonces, eso puede ser, ¿verdad? Eso lo usan en algunas unidades de cuidados intensivos. Podrían usarse, decíamos, en las clínicas. Eso es muy bueno, ¿verdad? Esta es una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Donde hay una serie de aparatos, ¿verdad? Hasta el respirador mecánico, del famoso que se ha hecho este. Y luego riesgo medio, ¿verdad? Entonces, acá pues en controles de ingeniería, si se instalan barreras físicas de plástico transparente, perfecto, ¿verdad? Y en administrativos, ofrecer máscaras, ¿verdad? A los empleados y a los clientes que puedan estar enfermos, o abandonar los lugares de trabajo, de atención médica y para el regreso a casa, ¿verdad? O sea, para eso nos van a servir esas mascarillas para contener estas cosas, ¿verdad? Escasez de máscaras, protector facial reutilizable, que son prácticamente las caretas de las que hemos visto, transparentes. En la práctica segura, pues los desinfectantes, ya habíamos hablado de esto, y también hay, ¿cómo se llama? Fórmulas en el manual que hablan de cómo hacer los mixes, las mezclas de las soluciones químicas con las cuales podemos sanitizar, y los equipos de protección en este caso, ¿verdad? Guantes, bata, mascarilla, etc. Bien, entonces ahí tenemos el bajo, ¿verdad? Que por su naturaleza, pues, no va a requerir mayor cuidado porque hay una separación enorme, no hay contacto con clientes, nada más están ahí los trabajadores, sí hay que tomar en cuenta los distanciamientos, el uso de la mascarilla, ¿verdad? Que aunque en el documento se refiere a que no se recomienda, entonces ahí pueden balancear ustedes de acuerdo a la situación. Cada situación hay que evaluarla por separado, ¿verdad? Entonces, unas medidas de prevención, medidas de carácter organizativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer ahí? Pues prácticamente implementar las medidas necesarias para minimizar el contacto. Eso está claro ahí, ¿verdad? En este sentido, la disposición de los puestos, la organización de la circulación de personas y la distribución de espacios mobiliarios, estanterías en el centro de trabajo,
deberá de modificarse en la medida de lo posible. Estamos hablando de ingeniería o de, sí, básicamente, de medidas de ingeniería, con el objetivo de garantizar y mantener ese distanciamiento famoso de los 2 metros. Planes de continuidad de la actividad ante un aumento de bajas laborales. Ojo, ¿verdad? Que ahí también los de producción y recursos humanos deberán de ir viendo esta parte, contemplar posibilidades de redistribución de tareas y o teletrabajo, ¿verdad? Entonces, aquellos abiertos al público, el aforo máximo 50 es lo que tenemos previsto nosotros, ¿verdad? Si vamos a llevar a trabajadores a recintos de entrenamiento, capacitación, que no sobrepasen esas cantidades y con la separación fundamental. O dividir esos 50 en 15, 20, y así hemos hecho en algunas empresas, ¿verdad? Hemos hecho conferencias parecidas a esta, de otra naturaleza, económica, riesgo físico, etcétera, en el cual un grupo está presente y los otros están en Zoom, ¿verdad? Y entonces, de esa manera se ha logrado espaciar, ¿verdad? Y dar cumplimiento a esto. Cuando sea posible, se fomentará la habilidad de mecanismos de control, de acceso a las entradas, ¿verdad? Que ya eso lo están haciendo muy bien muchas empresas. Y cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los clientes. ¿Verdad? Hay que organizar a los clientes también. E informarles a los clientes claramente, a los proveedores, etcétera, que nos visitan, ¿verdad? Que deben de respetar, ¿verdad? Todo el protocolo que se ha implementado. Entonces, ahí en vistas, y voy a correr un poquito, quisiera preguntarle al ingeniero Fernando qué tiempo tenemos para terminar, o si me van a dar un chancecito, 15 minutos que me salté, que me tomé, mejor dicho, al principio, por la falla técnica. Bien, yo creo que tenemos aproximadamente unos 40 minutos más. Ok. Hemos pensado, por cuestiones metodológicas, tratamos de que sean de 2 horas máximo las charlas, porque la gente para mantener la atención al máximo. De acuerdo, de acuerdo. Okay. Entonces, digamos que tenemos hasta las 12. Hasta las 12. Ok, listo. Muy bien. Entonces, medidas de implementación general, ¿verdad? Estas son prácticas que se han observado en algunas empresas, ya les están aplicando, en cuál están irrigando los vehículos. Recordemos y por qué se irrigan los vehículos, cuál es el asunto ahí, ¿verdad? Toda la sanitización que se les esparce. Pues hombre, porque hay gente escupiendo, vomitando, defecando y no sabemos en qué condiciones. Y los carros pueden pasar por vías de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el virus también cubre estas excreciones, llamémoslo así. Entonces hay que sanitizar para no incorporar esto a las plantas. Y también están los pediluvios ahí, ¿verdad? Lo mismo, el mismo principio por el cual hay que hacer los pediluvios. Existen los túneles de desinfección o sanitización, si se quiere, de la ropa, ¿verdad? Y aquí yo quisiera decir de que esto no está previsto en el manual de bioseguridad del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Por criterios propios de ellos, indudablemente. En el caso de esta presentación lo exponemos como una buena práctica en el sentido de asegurar, ¿verdad?, la descontaminación de la persona. ¿En qué sentido y por qué? Porque recordemos, y lo dijimos anteriormente, ¿verdad?, que esto estaría incontrolable probablemente si no hiciésemos medidas de mitigación como estas, por ejemplo, o de prevención, de tal manera que ese es un factor 12, es el hecho de dónde viene nuestra gente, ¿verdad? Qué calidad de sanitización tienen ellos en sus casas y qué capacidad de sanitización hay en los vehículos que los transportan, o si vienen ellos a pie y etcétera, ¿no?
y sus ropas pues vienen estornudadas o vienen tosidas por compañeros que encontraron en el camino, o qué sé yo, etcétera, etcétera. De tal manera que pues un poco como llevando a más allá del extremo de la desinfección o sanitización. Y bien, una vez pasados estos aspectos, entramos, perdón, a ver cómo quienes controlan los accesos, ¿verdad? También están cubiertos con estas con caretas faciales, su mascarita, guantes, hay, ¿cómo se llama? Soluciones de gel con alcohol, ¿verdad? Y tal. De repente, y digamos el mostrador que vemos a la par, en donde tenemos una ventana, ¿verdad? Una ventana acrílica o de vidrio, ¿verdad? Mientras estemos pasando la situación actual, ¿verdad? Podría también ayudar, ¿verdad? Y así no tener la careta facial, o en el caso de este sujeto, si está fijo ahí, ¿verdad? En un escritorio, pues podría serle o adecuársele, digamos, algo similar a este acrílico que tiene la otra muchacha. Pero si se tiene que mover mucho ahí en el acceso, definitivamente es lo mejor. De ahí la medición de temperaturas, ¿verdad? Y el distanciamiento físico, que debe de mantenerse entre unos 5 o 2 metros, ¿verdad? Antes de ingresar, entonces se le toma la temperatura. Y ahí vemos dos sistemas. El sistema infrarrojo, los dos prácticamente lo vienen a hacer, ¿verdad? Para medir la temperatura en la persona. Entonces, regularmente se hace en la frente. Yo quisiera recomendar lo que lo hicieran más bien en el cuello, porque en la frente puede venir un camión, un busito o un sedán o un van, lo que sea, ¿verdad? Con aire acondicionado. Entonces, si va a entrar rápidamente esta persona que puede estar afectada, el aire acondicionado pegando en la frente se la va a enfriar y entonces por ahí podemos llegar a tener un falso negativo, llamémosle así, ¿verdad? Y se nos escape y después allá adentro nos esté ya con la temperatura que lleva. En cambio, el cuello me parece que puede ser mejor. Y cuando tenemos también, perdón, estas cámaras, ¿verdad? Que son termográficas, que hacen lectura, ¿verdad? De cómo viene esta persona con temperaturas y demás. Entonces, quiero decir de que hay esta pistola que tenemos acá para medir el termómetro, muchos de estos son industriales. Los industriales nos dejan un margen de error de 4 grados centígrados. Por lo tanto, se toma la temperatura y agrégale 4 grados centígrados, ¿verdad? Hay termómetros que son de la misma naturaleza, pistolas así, ¿verdad? Y estos son específicamente para tomar temperatura humana, ¿verdad? Porque estos otros son industriales. Bien. Entonces, diferenciar qué es la cuarentena. La cuarentena significa restringir las actividades o separar a las personas de que no están enfermas, pero que pueden haber estado expuestas al COVID. Este es el caso de nosotros, que estamos en las casas, ¿verdad? Viviendo esta experiencia bonita y a ratos no tan bonita, ¿verdad? Que bueno, que yo creo que si se están acabando ahorita, o como dicen muchos por ahí, están queriendo echar a los viejos, pues con esta cuarentena van a salir un montón de cipotes, ¿verdad? Ya ustedes me entenderán. El aislamiento significa separar a las personas que están enfermas con síntomas de COVID, ¿verdad? Y que pueden ser contagiadas para prevenir la propagación de la enfermedad, ¿verdad? Pues estas son las personas que nosotros vamos a enviar a la casa o que, evaluados por el personal sanitario, ¿verdad? En el caso, vamos a ver más adelante, de haberse detectado con síntomas sugestivos o sospechosos, se le manda mejor a un aislamiento previo o posterior a un análisis
de las secreciones para ver si detectamos el virus o los anticuerpos en su momento. Y el distanciamiento, pues que ese es el famoso distanciamiento a 1.5 2 metros, ¿verdad? Entonces, cuando va a la cuarentena y aislamiento la persona, más al aislamiento, aquí tengo un errorcito que lo vamos a corregir, ¿verdad? Que tiene que ocupar una habitación individual amplia, bien ventilada, con retrete y lavado. Si esto no es posible, hay que colocar las camas al menos a 1 metro de distancia. Manténgase al menos a 1 metro de distancia de los demás, incluso de los miembros de su familia. Controle sus síntomas diariamente. Aíslese durante 14 días, incluso si se siente bien, y algunas veces, dependiendo del grado que le dio, puede llevar a tener más días, una semana más todavía, ¿no? Porque igual pueden quedar algunos casos con afectación, pero igual se les evalúa. Si tienen dificultad para respirar, hay que ponerse en contacto de inmediato con la atención médica al 911 o a quien corresponda de acuerdo al protocolo. Llamar por teléfono primero para ver si esto es posible y permanecer positivo y con energía, ¿verdad? Eso es en las cuarentenas. Entonces, ¿por qué puse eso? Por esto. En el sentido de que una vez hay empresas que están haciendo el triage, ¿verdad? Que es prácticamente una separación, digamos, de aquellos sospechosos, entonces retirarlos, hacerles una entrevista, hacerles una evaluación rápida y mandarlos a su casa, los que tengan, en el caso de las temperaturas mayores o iguales a 38 grados centígrados. Se le prohíbe la entrada a los contratistas que tengan este problema y al proveedor crítico solicitar al conductor subirse al vehículo, ¿verdad? Y llamar al encargado de producto y tal para que él no pueda ingresar, ¿verdad? Entonces, ese distanciamiento que hay que tenerlo, este es un formato que se está utilizando en algunas empresas, ¿verdad? Que es el cuestionario sintomatológico para ver, ¿verdad? Y esto se está haciendo en la entrada de las empresas. No en el servicio médico, porque entonces ya estarían ahí adentro. Entonces, mejor hacer un tamizaje primero, un filtrado, y luego retirar a los que vienen contaminados. Entonces, se les practica un triage con estas preguntas de temperatura, tos seca y tal, si ha habido contacto con alguna gente. Entonces, todo empleado de cualquier área o departamento que presente tos y fiebre deberá, lógicamente, notificar a su jefe inmediato y ser evaluado por el médico de la empresa, ¿verdad? Porque puede tratarse de una faringoamigdalitis, una bronquitis regular, ¿verdad? Etcétera, y no necesariamente COVID o ser COVID, con alta sospecha. Entonces, hay que mandarlo a casa, ya con la sospecha de COVID, por los 14 días de que hablamos del aislamiento, y el empleado debe buscar asistencia médica y seguir los protocolos de salud pública, ¿verdad? Caminar, dictamen al jefe médico, comunicar, perdón, ¿verdad? Y ahí los síntomas que ya todos conocemos, ¿verdad? En algunas empresas se están suspendiendo con carácter urgente, digamos, las visitas y deberán de resolverse por comunicación electrónica, ¿verdad? Salvo que sea excesivamente urgente el asunto, ¿verdad? Entonces, pues hay que pasar todo el protocolo del que hemos estado hablando previamente y por ahí ser autorizado, ¿verdad? De acuerdo al protocolo que cada empresa tenga, ¿verdad? Entonces, los proveedores de mensajería y proveedores de facturas, digamos, pues deben de igual pasar todos los protocolos, ¿verdad? Hasta pues hacer lo que hay que hacer de acuerdo al protocolo, ¿verdad? Y no se autoriza el acceso, como decíamos previamente, a los que presenten sintomatología sospechosa, ¿verdad? De ahí algunos equipos de protección personal a considerar en el establecimiento para personal de limpieza y sanitización, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que en las áreas de trabajo, escritorios, computadoras, ¿verdad?
el personal de limpieza deberá de usar todo esto, mascarilla, guantes, etcétera. La N95 en casos de aplicación de no químicos y con carbón activado cuando utilicen químicos, ¿verdad? De ahí las caretas, los guantes de acuerdo al peligro al cual se están enfrentando. Entonces, en oficinas podrán utilizar mascarillas N95 y dependerá del peligro y riesgo en ¿cómo se llama? En las oficinas, si están debidamente como aisladas, separadas y lo demás, los empleados, pues de repente no necesitan esto, los pediluvios, ¿verdad? Igual los mismos equipos de protección arriba, mostradores, estantes, puertas, etcétera, igual, ¿verdad? Equipamiento arriba, todo eso, de acuerdo a los criterios que vaya teniendo el equipo ejecutor del protocolo en la empresa. Lineamientos generales, cuando utilizar la mascarilla y las gafas en forma permanente mientras ingresemos a la empresa, ¿verdad? Con algunas excepciones en oficinas, como decíamos, en montacargas, sanitarios, currículum, si hay currículum, al tomar los alimentos, ¿verdad? También hay que poder hacer excepciones dependiendo de cómo se dé la situación, ¿verdad? De repente no llegar todos al mismo tiempo a servirse café, a tomar un refresco, sino lógicamente en forma espaciada. El recibo y despacho de productos terminados, pues lo mismo, ¿verdad? Equipos de protección que deberá de recibir el empleado o el contratista proveerle a sus empleados. Utilizar mascarillas, gafas, guantes, etcétera, para la carga y descarga de los vehículos en ese caso, ¿verdad? Para los que salen de las plantas, de los, ¿cómo se llama? De las empresas, a dejar producto terminado ya en carácter de distribución, pues bueno, el conductor deberá ir utilizando su mascarilla, que si va solo, pues puede prescindir de ella, pero si va acompañado, sí, no tiene que utilizarla, ¿verdad? Guantes y lentes, ¿verdad? Porque va a ir a ver clientes a quienes va a dejar su producto y entonces ahí ese cliente no sabemos, ¿verdad? Y entonces ahí una garrafa de agua, ¿verdad? Con un servidor de pistón ahí, como pueden ver, que también se puede utilizar para que el conductor, ¿verdad? Y acompañantes, pues puedan servirse del agua, que ya saben ellos que procede de buena fuente, ¿verdad? Y no andar comprando, pidiendo por ahí. Si es bancos y cajeros, ¿verdad? Las filas marcadas para el espaciamiento, uso obligatorio del gel previo a la entrada y posterior a la entrada. Hay mucha cosa que se toca ahí. Una persona a la vez en ventanilla, ¿verdad? Y los gimnasios, pues, ¿verdad? En canchas deportivas y áreas recreativas, pues hacer todas las separaciones, la aplicación de gel antes y después de usar los equipos e instalaciones y así, ¿verdad? En caso de casos confirmados por COVID-19, entonces me refiero a casos que no han llegado a la empresa, ¿verdad? Pero que por alguna razón empezaron a experimentar ellos temperatura y malestar, los síntomas, ¿verdad? Y entonces que fueron al centro de salud, de un médico, ¿verdad? Y entonces fueron confirmados COVID positivo. Entonces, al hacer esto, el trabajador debe de comunicar a la empresa de que salió positivo y luego internamente, pues, como está descrito ahí en el diagrama, ¿verdad? Hacer las comunicaciones correspondientes y antes de que reingrese el sujeto debe también de ser evaluado por el médico y tal para poder permitir el acceso. Entonces ahí ya son criterios médicos los que se establecen. En el uso de la cafetería, lo mismo, respetar el distanciamiento. Ahí pueden ver ustedes una mesa en amarillo, ¿verdad? Haciéndose unas separaciones de 1,3 m, 1,5 m acá, mientras espera el servicio. Y el lavado de manos con agua y jabón pre y post.
¿verdad? Algunas cuestiones en cafeterías, si miran ustedes aquí unos acrílicos, en otros casos son vidrios, ¿verdad? En los cuales quedan separados las personas. En ese caso, por supuesto, pueden dejar de usar su mascarilla. Aunque esta misma, digamos, en la anterior, digamos acá, ellos, lógicamente, para tomar sus alimentos deben de dejar la mascarilla a un lado, se pondrán de acuerdo a donde pone cada quien la suya, ¿verdad? Perdón. Y acá abajo también vemos también otras divisiones que se han hecho, ¿verdad? Para poder atender la clientela dentro de la empresa como fuera de la empresa, en algunos casos. Y aquí los distanciamientos, ¿verdad? Para el servicio, buffet, como para ya el proceso de alimentación, la separación de las sillas como lo estábamos haciendo ver en la anterior. Algunas recomendaciones importantes que ya las hemos visto y que están anunciadas, pero puedan revisar por razones de tiempo y dar lugar a preguntas, algunas dudas, alguna aclaración. 10 pasos, ¿verdad? Para sanitizarse las manos, lavarse agua, jabón, etcétera. Entonces, cómo hacerse una buena limpieza de tal manera que uno quede seguro, ¿verdad? De que cualquier cosa que haya habido en la mano de carácter microbiológico, ¿verdad? Porque no solamente va a arrastrar virus, y trae, ¿cómo se llama? Bacterias, parásitos, algunos, ahí estarán en la colada, ¿verdad? En la balacera, como dicen otros. Forma correcta de toser, ¿verdad? Ya le hemos visto esto bastante en otras capacitaciones y toda una serie de anuncios, ¿verdad? El codo, los pañuelos y todo esto descartable, ¿verdad? En la limpieza de manos y tal. Y finalmente, pues la bibliografía de donde nos apoyamos para ver algunas de las cosas y conceptos que vimos en esta presentación. Así que muchas gracias a todos ahí por su atención. Espero no se me hayan dormido y les haya sido de provecho, ¿verdad? Esto que hemos visto en términos de experiencias y conceptos, ¿verdad? Así que, Carolina o ingeniero Fernando, podemos abrir el espacio a preguntas. Muchas gracias, José Mauricio. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, Carolina, para irlas leyendo. Tenemos unos 15 minutos más o menos. Buenos días. Sí. Olga Ochoa consulta, ¿cómo debemos manejar el grupo de personas de riesgo por tener patologías como diabetes, cáncer, etcétera? Ok. No estoy seguro. Sí, voy a retroceder a la presentación para que usted pueda observar un esquema que me pareció muy bueno, europeo, de cómo manejar, cómo estos han tenido una experiencia enorme, ¿verdad? En la cuestión de las atenciones, etcétera. Entonces, Y hay un tema también ahí, José Mauricio, y es que el Ministerio de Trabajo, adicionalmente al protocolo al manual de bioseguridad que estamos revisando el día de hoy, sí, ha emitido también un manual y un reglamento para teletrabajo. ok. Esto quiere decir que se está empezando también a fomentar lo que es el trabajo desde casa. Entonces, cuando tenemos personas que están en estos grupos de alto riesgo y la función que ellos desempeñan se puede realizar desde la casa, como este seminario que estamos llevando a cabo el día de hoy, labores contables, telemercadeo, algunas cuestiones que se puedan realizar desde la casa, una opción que ya se está empezando a fomentar también es la del teletrabajo. Adelante. Sí. No, excelente. Entonces podemos ver, digamos, esta diapositiva, ¿verdad? En donde tenemos a los grupos vulnerables. Creo que se mira bien el apuntador ahí, en la imagen. ¿Alguien que me confirme? Sí, ok, listo. Sí. Entonces, están los grupos vulnerables de exposición laboral en el trabajo que padecen o pueden padecer, ¿verdad? De las enfermedades inmunodeficientes
o crónico-degenerativas, se le llama también a estas, ¿verdad? Y en la cual tienen que identificar quiénes son y bajo qué situación se encuentran, de que estén controlados, como reza ahí en este renglón o en esta columna, o que sean personas que tengan esas patologías, sea cáncer o sea lo que sea, y estén descompensados, o sea que el tratamiento no está siendo tan efectivo y estén descompensados, o que tengan una combinación. Entonces, en el caso que usted preguntaba, creo que sobre el cáncer, ¿verdad? Con tratamiento activo, que es lo más seguro. Entonces, ahí prácticamente el cáncer es cambio de puesto de trabajo si la persona va a estar muy expuesta, ¿verdad? O sea, hay que valorar si esta persona está muy expuesta a clientes que están llegando por razón de lo que decía el ingeniero Fernando, ¿verdad? Muy expuestas en contabilidad y le llegan ahí tanto de fuera como de dentro, etcétera, ¿verdad? Pueden la gente poder hacer, quienes tienen su patología cancerosa, hacerlo más bien en casa, estos trabajos, pero hay que valorar, porque igual pueden hacerlo en la empresa, pero con los cuidados correspondientes, ¿verdad? De repente, un aislamiento dentro de la fábrica o del recinto administrativo, perfecto, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, depende de cuál es cada caso y de esta manera. Adelante. Carolina, otra pregunta, por favor. Consultan que qué significa fiebre. Normalmente de 38 grados o más, pero en COVID-19 parece que se habla de alarma con 37.5 en adelante. Ok. Tiene razón en el que depende, hay criterios médicos en que unos hablan de 37.5 o 38 y a partir de ahí tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, eso ya depende de ciertos criterios médicos, como esta cuestión del coronavirus ha traído todo un descubrimiento de que no conocemos muchas cosas, ¿verdad? Y entonces por ahí, pero yo diría, honestamente, que una persona con 37.5 grados centígrados, ¿verdad? No llevándolo a los 38, mencionaba lo de 38 porque hay empresas que así lo están haciendo y a mí me parece justo, ¿verdad? Que igual lo puedan manejar de esa manera. Si esta persona, porque esta persona puede estar con esa fiebre, pero por otras razones no coronavirus. Claro, la fiebre es un dato que nos pone las alarmas ahí un poquito inquietas, ¿verdad? Pero debemos de ver otros detalles. Por eso el cuestionario que es complementario, ¿verdad? A esto, si estuvo expuesto, si hay enfermos con coronavirus en el barrio, en la casa, etcétera, etcétera. Y de ahí que se puede enviar al médico para que el médico dentro de la planta finalmente establezca el mejor criterio de retirarlo o continuar su tratamiento. Porque hay gente que se enferma antes del coronavirus con fiebres, ¿verdad? Múltiples de distintos tipos de patología. Entonces, por ahí, ¿verdad? Si no hay médico en la empresa, sea mi pyme o empresa grande, lo que sea, si no hay médico, entonces de repente, entonces sí podemos tomar el criterio de que tengamos la opinión de un médico calificado fuera de la empresa, ¿verdad? Que sea contratista de la misma empresa o salud pública, incluso el 911 se le puede hacer una llamada para ver que nos haga una evaluación y por ahí, ¿verdad? Adelante. Gracias. ¿Otra consulta, Carolina? Primero, Ortiz consulta que hasta cuándo prevén se comenzará a restablecer la economía. Bien, actualmente tenemos funcionando algunas cadenas
económicas, está funcionando la cadena agroindustrial de alimentos y bebidas, está funcionando la cadena de farmacéutica y de medicamentos, está funcionando la cadena del sector energético, la cadena de hidrocarburos y combustibles. Entonces lo que tenemos en realidad es un bloqueo parcial y se está trabajando con el gobierno para poder desarrollar un plan pero más que todo con los médicos, porque esto es un tema fundamental, el tema de salud. Entonces, lo más importante es que los médicos participen activamente, los epidemiólogos, en la elaboración de un plan de reactivación inteligente de la economía, para que, en base a los sectores, a la importancia del sector y sobre todo al riesgo de contagio que tiene cada sector, se puede ir abriendo gradualmente los sectores que todavía están cerrados. Hay sectores que lamentablemente van a ser los últimos en abrir y van a ser los que tienen mayor riesgo de exposición por el tema de la cercanía de la gente, ¿no? Y esto va a ser así y así está siendo en otros países. Nosotros esperaríamos que la reapertura empiece pronto. Hemos visto que hace un par de semanas se abrieron las ferreterías, se está hablando de los restaurantes con servicio de delivery la próxima semana y poco a poco ir incorporando otros sectores, pero todo esto tiene que ser autorizado con el visto bueno del personal médico y el único responsable de la apertura es el gobierno, porque ellos son los que tienen la facultad de autorizar esa apertura o esa reapertura de la economía. Entonces, ahora estamos trabajando más o menos a un 40-45% en los sectores que mencionábamos anteriormente y necesitamos ir activando los demás y esperamos que poco a poco se vaya haciendo esto de manera gradual. ¿Qué va a ser un requisito sine qua non, un requisito imprescindible para poder activar la economía en esos sectores que van a ir entrando? Los protocolos de bioseguridad, lo que estamos revisando hoy. Existe este manual, este reglamento que emitió la Secretaría de Trabajo. Ya hay 16 protocolos sectoriales. Hoy se iban a publicar algunos más. Estos están en la página de la ANDI, están en la página de la Secretaría de Trabajo y de otras organizaciones gremiales. Entonces ya hay para el sector azucarero, para el sector avícola, para el sector de restaurantes, para el sector farmacéutico. Ya hay varios protocolos que están siendo autorizados por la Secretaría de Trabajo y se está trabajando en los sectores que hacen falta. Esto implica que las empresas, cuando se autorice el sector, van a tener que cumplir los requisitos. Por eso estas capacitaciones son importantes para que los empresarios, los industriales entiendan cuáles son las medidas que deben de ir tomando en sus respectivas industrias y aplicar estos protocolos para salvaguardar, como decíamos al inicio, la salud de los colaboradores y de los clientes. ¿Tenemos más consultas, Carolina? Sí, hay varias. Consulta si es requisito que cada empresa tenga un personal de salud, en vista que el manual de bioseguridad no lo menciona, pero que habló de ello. No, el manual no habla de, de requisito médico en las empresas. Quien lo establece, perdón, es el Código de Trabajo. El Código de Trabajo establece que debe de haber un médico por cada 100 trabajadores. Y luego habla después de que si hay 250, pues hay que tener un hospital y otras cosas. Eso es lo que, de ahí cada empresa puede decidir, digamos, si tiene una enfermera abajo de esos números que establece el código de trabajo. Ellos lo decidirán de acuerdo a sus estrategias, ¿verdad? Y por razones de orden social, también porque hacen de repente proyecciones hacia la comunidad donde se les atiende también a los familiares de los trabajadores. Entonces, eso queda flexible, ¿verdad? Si no hay médico definitivamente ni enfermera en la empresa, pues hay que recurrir a los centros de salud. Si están
como se ha cotizado a la seguridad social, pues buscar las consultas por ese lado también, ¿verdad? Así es, el requisito para tener médico no se establece en base al COVID, sino que se establece en base al Código de Trabajo y el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional en las empresas. Y ese era un requisito que estaba establecido hace varios años, 1994, si recuerdo bien. Y es cuando se supera este número de empleados que comentaba José Mauricio. Y lo que debemos hacer es apoyarnos en el SINAJER, apoyarnos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y como les digo, revisar esos manuales que ya están para las micro, pequeñas, medianas empresas y para las empresas en estos 16 rubros que se han trabajado ya y los que se están publicando prácticamente cada día. Se están subiendo 1 o 2 manuales nuevos por sector específico. ¿Más consultas, Carolina? Sí. Andy Aguilar consulta. Si la empresa no cuenta con un diagnóstico de los grupos vulnerables con patología, ¿se debe enviar el empleado a realizarse un chequeo médico o de qué forma realizar la identificación de riesgo? Definitivamente, tienen que ocupar a alguien que pueda hacerles un diagnóstico certero si la persona está compensada o está descompensada o la persona adolece de varias patologías a la vez, de estos grupos vulnerables, ¿verdad? Y tiene que ser un médico que tiene que apoyarles en ese sentido. Y el ingeniero Fernando ya comentaba de que en quienes nos podemos apoyar o se pueden apoyar las empresas que no tienen estos servicios, ¿verdad? Para tal efecto. Así es, aquí el punto fundamental es apoyarse en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Sí. Y obviamente también la mayoría de los trabajadores que tienen enfermedades preexistentes, pues tienen su expediente en el Seguro Social. Lo que sí debemos hacer en la empresa, llevar ese control de las enfermedades. Nosotros sabemos si los empleados están yendo periódicamente al Seguro Social por una enfermedad preexistente, o si ellos manifiestan algún síntoma, que se remitan al médico de empresa. Si no hay médico de empresa, porque es una empresa mediana o pequeña, entonces que acudan al Seguro Social y que nos faciliten una copia como empresa de cuáles son los diagnósticos que se les han dado. Para estas enfermedades, la mayoría de ellas, si ustedes lo ven, requieren un medicamento especial y generalmente un medicamento permanente, tanto las enfermedades cardiovasculares como la diabetes, las enfermedades asmáticas, así como el cáncer, requieren medicina especial y la gente sabe que tiene estas enfermedades. Entonces, por su propia seguridad, es importante que ellos notifiquen a la empresa y que se tenga copia de esos diagnósticos que emitiría el Seguro Social en este caso. Así es. ¿Más consultas, Carolina? Sí, la última consulta. Si el virus se puede entrar por los poros, el sudor, si es un portador, si el sudor es un medio portador. No entra en la piel en ese sentido. Imagínense, perdón, y no es corona, estos son síntomas de que me tomé algo helado y ya me puso así. Pero bueno, el punto es de que nada por la piel, no, en lo absoluto. Sí pudiera ser, en el caso de que pudieran haber algunas laceraciones en la piel por raspaduras, por heridas operatorias o alguna otra cosa reciente que pudieran estar abiertas o mal cerradas, etcétera, y que venga y se ponga a aerosoles contaminados. Entonces ahí, en este caso, sí, pero por los poros de la piel y eso, no, imagínense, ahorita tendríamos que andar en una burbuja, metidos ahí como Michael Jackson en su momento, ¿verdad? Para prevenir de que por ese mecanismo pudieran entrar los virus. Lo que sí está claro es que la piel puede llevar, ¿verdad?, el virus, y por eso es que entonces las prácticas, ¿verdad?, de la higienización en general o específica debe de hacerse. Ok, ¿tenemos más consultas, Carolina? No, esa era la última.
Bien, pues creo que hemos cumplido justo con el tiempo. Ahí son las 12 en punto. Les agradecemos su participación, agradecemos a la tabacalera hondureña por el aporte, agradecemos a José Manuel también por este apoyo. Les recordamos que esta es una serie de seminarios que hemos establecido nosotros y estos estarán siendo también puestos en nuestra página web y tenemos a disposición de los socios, la industria y el público en general un enlace que es andy.hn pleca COVID-19, donde tenemos toda la documentación de los protocolos de bioseguridad, los webinars que hemos venido dando, todos los decretos que ha emitido el gobierno, los comunicados del gobierno, comunicados del sector privado. Toda la información relativa a la pandemia la hemos venido dando a través de este link de la página web andy.hn pleca COVID-19 y pues este también se subirá ahí, así que esperamos que pueda serles de utilidad y que podamos pues contar con ustedes en siguientes ocasiones. Le agradecemos a José Mauricio por habernos apoyado y a la tabacalera hondureña por este apoyo y esperamos pues que próximamente podamos ir poco a poco abriendo los diferentes sectores con las medidas de bioseguridad que hemos discutido hoy y con esa autorización que iría dando el Estado de Honduras a través de las diferentes instituciones. Les pedimos que estén seguros, que utilicen las medidas y los protocolos de bioseguridad que hemos hablado y que puedan, pues pronto podamos ir reactivándonos poco a poco a la normalidad. Muchas gracias a todos y esperamos que haya sido de su interés y cualquier consulta o cualquier interrogante la pueden dejar también en los correos y en las redes sociales de la asociación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Mauricio. Gracias a ustedes, tabacalera hondureña, por propiciarlo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.